El empresario español empezó el juicio, se llamaba Roberto Fernández Montes. A un mes de cumplirse un año del homicidio del empresario Roberto Fernández Montes, perpetrado en su departamento del barrio de Caballito, fue condenado a la pena de prisión perpetua por su asesinato su ex yerno. De acuerdo a la investigación realizada, se comprobó que tanto Corona como el carnicero Raúl Fernández Torres, de 51 años, planificaron y concretaron el crimen. Torres está prófugo desde el 25 de enero de este año, día en el que el juez Hernán López ordenara su detención. Yo creo que la mecánica del crimen es que el autor, quien llevó adelante la conducta porque lo había estafado y quería borrar las pruebas y zafar de una causa penal, es el yerno. Se valió del mecánico, que era su socio, su mejor amigo, su compinche, y contrataron la mano de obra asesina del carnicero. En este marco, recordemos que el cuerpo de Roberto Fernández Montes, de 67 años, fue encontrado calcinado en el partido bonaerense de Cañuelas, un día después de su asesinato, perpetrado el 21 de enero. Poco tiempo después, se produjo la detención de su ex yerno, Santiago Corona, quien quedó grabado por cámaras de seguridad del edificio cuando sacaba el cadáver envuelto en un acolchado. Además, también a través de los videos, quedó incriminado el carnicero Torres. Tiene una particularidad este caso. La hija de la víctima tiene sentado en el mismo salón, en el mismo juicio, a su marido, acusado de la muerte de su padre. Durante el día del homicidio, al no tener noticias sobre el empresario, su familia hizo la denuncia a la policía. María del Carmen Liñeira, pareja de la víctima durante los últimos 13 años, contó a la prensa que el imputado, Corona, fingió estar preocupado por la desaparición de su suegro y se sumó a la búsqueda. Montaba así una puesta en escena, antes de enterarse de que su accionar delictivo había quedado registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Pocos días más tarde, la policía encontró en el baúl del coche de Corona $20.000 dentro de una bolsa con cierre hermético que habían sido robados de la casa de su suegro. Bajo rápido y le digo, mira, Alberto, necesito urgente ver las cámaras porque mi papá hace casi 24 horas que está desaparecido. Y ahí el portero me dice, no me digas eso. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque hace 3 días que viene melodeando la zona del flaco. El flaco le decían a Santiago Corona. De esta manera, ante la cantidad de pruebas reunidas en su contra por la justicia, Corona fue rápidamente condenado por el aberrante crimen del padre de quien fuera su pareja. Bueno, Giselle es hija de la víctima de este caso. La imagen que acabamos de ver en el ascensor, el cuerpo que bajaba era el del papá de Giselle. Giselle, ¿te imaginabas esto? No me lo imaginaba. Sí, nunca me gustó él ni nunca me cerró. Ajá. Lo conocí durante muchos años, estuvieron 14 años con mi hermana y supuse que iba a llegar hasta la estafa, ¿no? Pero no que... Sí tenía miedo que le pase algo a mi papá. Yo a mi papá lo veía muy nervioso. Yo no sé si mi papá no estaba amenazado. En septiembre a él le quisieron entrar a robar en el galpón, donde esa mañana fue a trabajar. Sí. Casualmente quiso entrarle a robar Santiago Corona con otra persona más. Ajá. Pero y ahí sí, ya supiste ahí que el robo era de tu cuñado, por decirlo de alguna manera, de quien terminó condenado. No, me lo contó mi papá. Cuando entré a mi casa me dijo, tu cuñadito, no sé en qué anda, en qué mafia anda, hoy quiso entrar a robarme en el galpón. Sí. O sea que tu papá Eso tenía habrá sido, ponele, cierto... 30 de septiembre, una cosa así. Mi papá lo mataron, hoy se cumple 11 meses que mataron a mi papá. Es decir que a tu papá lo mataron en noviembre, más o menos. No, a mi papá lo mataron el 21 de enero del 2017. En enero, exactamente. Entonces, ¿a vos te parece que tu papá ya percibía que estaba en peligro? Sí, supongo que sí. Pero creo que no pensaría que este tipo sería capaz de esto. Igualmente, yo lo que quiero hacer hincapié es Santiago Corona. Por suerte pudimos lograr, gracias a mis abogados, el doctor Matías Morla y su equipo, la detención, gracias también a los jueces, ¿no?
una reclusión perpetua que se la dieron este lunes, que fue la sentencia, que era lo que todos esperábamos. Que era lo que yo esperaba. Yo estuve, lo conté, no sé si lo conté. En esa imagen él aparece con un carnicero, ¿no es cierto? Sí. Ese carnicero está prófugo. ¿Y sigue prófugo en serio? ¿O te parece que merodea la zona y no está tan prófugo, por decirlo? No, tengo entendido, o sea, hay que agradecer lo que me dijo el doctor Matías Morla, que la ministra Patricia Bullrich está trabajando mucho en el caso. Hay que agradecerle, pero la verdad es que yo entiendo los tiempos de la justicia, pero necesitamos que urgente lo encuentren a este hombre porque es un peligro. Como pudo matar o colaborar en el crimen de mi papá por 2 mangos o por lo que fuera, la plata, realmente no sé cómo fue la división de dinero ahí, pues es un sicario. Claro, ¿no tenés claro cómo fue? Supongo, pero no plata? viene al caso, no importa eso. Como pudo hacer eso con plata. mi papá, Fue por plata. Él sí. Ajá. Entiendo. Corona no. No, Corona es decir, el Por yerno... eso mi abogado, el doctor Matías Morla, puso alevosía, premeditación, y creo que le agregaron a la causa también codicia. Ajá, correcto. Pero bueno, en un punto él ya está preso, le dieron la sentencia de reclusión perpetua. Entiendo. O sea, Santiago Corona ya valió la pena esas 30 horas que estuve sin dormir, perdón. Para mí no es fácil hablar de este tema. Me imagino. Porque vos la verdad que miraste todas las cámaras y... Sí, igual quiero aclarar que no es cierto, porque lo están diciendo en todos los medios, que yo llamé a mi hermana para decirle estás cenando o estás comiendo. Ya sé que no es algo trascendental, pero no es cierto que yo llamé a mi hermana para decirle estás comiendo con el asesino. Pero... Yo avisé que tenía que llevarlo a la comisaría, por favor, y mi hermana supuso que algo raro había pasado y lo llevó y lo entregó. Entiendo. Pero yo en ningún momento dije eso, pues estábamos todos muy conmocionados. Pero ¿y vos te diste cuenta por qué? ¿Porque viste las imágenes o por qué? No, yo me di cuenta una noche antes. A los 15 minutos de estar buscando a mi papá, yo ya me di cuenta que él lo había matado. Ah, ¿sí? Lo conozco, lo conocí mucho tiempo. Era mi cuñado durante 14 años. Vivió en mi casa, mi papá lo trataba como un hijo. Lo queríamos mucho todos, es el papá de mis sobrinos. Era el marido de mi hermana. Obviamente la relación había cambiado luego de la estafa, ¿no? Pero ¿y cómo te diste cuenta que era él? ¿Por las imágenes o porque ya...? No, el sábado 21 de la noche, cuando empezamos la búsqueda, no teníamos las imágenes, pero las actitudes de él no me gustaron. Empecé después a ver... ¿Qué actitudes? Nada, subimos a ver el departamento con mi hermana, con mi expareja en ese momento, con la que era actualmente la pareja de mi papá en ese momento. ¿Suben al departamento? Subimos al departamento y empecé a ver que había cosas que no podían ser. Mi papá nos iba a llevar unas sábanas, faltaban sábanas, la casa estaba... fueron como yo le dije el día del juicio. Fuiste muy tonto, porque realmente la escena del crimen fue muy mal limpiada, estaba todo manchado. Era imposible, le dije yo, ¿vos te pensaste que yo no me iba a dar cuenta? Dejó el trapo de piso como él lo dejaba cuando él vivía ahí, porque él vivió 2 años en mi casa, y además fue el novio de mi hermana durante mucho tiempo, que se quedaba en casa y demás. Entiendo. Me o sea di que ni cuenta siquiera necesitaste... de que había entrado alguien que conocía a mi papá, y mi papá no tenía enemigos. Mi papá era un buen tipo, era un laburante. La verdad es que no se merecía No esto. necesitaste ver las imágenes. Ya No, sabías de antemano. Yo entré al auto de María del Carmen, quien en ese momento era la pareja de mi papá. Mi papá era viudo. Y formó pareja el último tiempo con María del Carmen. Y cuando subí al auto, lo primero que le dije a María del Carmen y a mi expareja, le dije, a mi papá lo mató Santiago. No, ¿cómo decís eso? Mi papá lo mató Santiago. Yo estaba segura, porque cuando bajé y él me preguntó, Ishi, ¿qué onda? No, acá pasó algo raro. ¿Pero cómo algo raro? Sí, faltan las sábanas, hay una valija, la casa está rara. Le digo, el quita esmalte, está la tapita y yo lo usé ayer y estaba entero. Me dice, ay, ¿qué me vas a decir? ¿Que tu papá se pintaba las uñas? Le dije, no, Santiago, yo lo que te voy a decir es que acá entró alguien que conocía a mi papá y a mi papá se lo llevaron. El tipo le cambió la cara. Ahí me di cuenta. Ahí dije, te diste fuiste cuenta. vos, sí. Y bueno, nada, ahí dijo, bueno, vamos a hacer la búsqueda, vamos a empezar a buscar a Robert, hagamos el trayecto que él hacía para ir al trabajo. Y él nos acompañó. Nos acompañó a 2 hospitales, entró al bar donde tomaba siempre café mi papá, a preguntar, che, Robert vino, me preguntó a mí, ¿vos no lo viste en todo el día? ¿Vos no pasaste acá por todo el día? Le dije, no, él me estaba tanteando a mí, pero lo que no se dio cuenta es que yo lo estaba tanteando a él. Ahí empecé
no dormí, estuve 30 horas, empecé la búsqueda, empecé a pedir las cámaras. Esa noche, mientras todos descansaban, yo revisé mi casa, cuando volví de la comisaría a las 5 de la mañana, tomé los registros de sangre, pasé Sussex por todos lados, empecé a ver las lesiones de arrastre en el pasillo. Me di cuenta que algo había pasado en mi casa. Hasta me imaginé todo, porque la verdad que estaba todo muy claro. Al margen de que yo tenga algún conocimiento científico por mi profesión o lo que fuera, yo soy odontóloga y sé de lo que es forense y algo de criminalística entiendo, pero es muy difícil también, ¿no? Estar ahí haciendo como si fuera Claro. perito del crimen de mi propio papá. Pero yo necesitaba que se haga justicia y por eso estoy feliz por un lado, porque el lunes la sentencia fue satisfactoria, gracias a mis abogados también que nos acompañaron y nos ayudaron mucho para que esto suceda. Y también entiendo que la justicia fue muy rápida, gracias a Dios, porque es un caso que en 11 meses se pudo resolver una reclusión perpetua. Cuando hay gente que está por ahí 5 años. Por supuesto. Pero nada, perdón, nada calma, porque por más que le hayan dado perpetua, a mi papá no me lo devuelve. Entonces yo ahora lo que necesito es que se encuentre el prófugo, que es un peligro para la sociedad, como pudo hacer lo que hizo con mi papá. Puedo hacerlo con cualquier persona. Este tipo está libre, es un peligro, tengo miedo que esté libre. Tenemos miedo con mi hermana tiene 2 hijos muy chiquititos, producto del matrimonio con este asesino. Necesitamos que se encuentre a Ramón Fernández Torres, que es el carnicero que ustedes ven en las imágenes. Porque a vos te parece, él es el carnicero y es el homicida. Y en el medio hubo un mecánico. Un mecánico, sí. Que gracias... Es decir, alguien que vinculó sí. a tu cuñado con el que terminó siendo el homicida. ¿Te parece? Fue el nexo... No me parece. Hay pruebas. Es así. Producto de este juicio del de Santiago Corona, salieron pruebas que involucran que Ricardo Arce tiene que ver en el homicidio de mi papá. Entiendo. O sea, en principio hay 3 personas, Corona, Hernán Fernández López no estaba tan convencido, me parece, no le encontró del todo, pese a que es, en mi modesta opinión, un magnífico juez. El juicio... Aparecieron cosas. Sí, de hecho el 27 de febrero el doctor Matías Morlas con su equipo tienen la apelación, una audiencia para apelar por Arce. Entiendo. Arce es el mecánico que de alguna forma hizo de nexo para conseguir el carnicero que terminó cometiendo el homicidio. ¿En qué momento ves las cámaras? ¿Vos pedís las cámaras? Yo pido las cámaras, sí. ¿Y cómo se te ocurrió? Primera pregunta. Porque ya sabía que había pasado algo y a la justicia tenés que llevarle pruebas. Si no llevas pruebas, yo pudiera decir, este tipo mató a mi papá, pero necesitábamos pruebas. Y por suerte las pruebas fueron las cámaras y un rasguñón que tenía en el antebrazo superior, en la parte de acá del brazo derecho. Que lo vi cuando le saqué a mi sobrina. Y lo detienen ahí. Yo pedí las cámaras el domingo a las 7 de la mañana cuando me senté y seguía buscando y miraba el baño de mi papá y veía gotitas de sangre en el porcelanato blanco, porque fueron muy estúpidos, o sea, limpiaron muy mal la escena del crimen, un desastre lo que hicieron ahí adentro. Pedí las cámaras el domingo de la mañana, cuando estoy sentada, me siento a tomar un mate y empecé a ver todo. Y era un departamento súper luminoso, hermoso, todo con ventanal y daba el sol así de lleno, porque ya a las 7 de la mañana en verano. Y empecé a ver todo así como las lesiones esas que dio de arrastre en el pasillo. Y dije, no. Y me acerqué y ahí vi el celofán de cigarrillo. Mi papá fumaba, a pesar de que no debía porque era un paciente cardíaco, fumaba. Seguía fumando. Y vi un celofán con sangre. Y bueno, y ahí voy a la cocina, dejo el mate rápido y veo al portero, que es lo que conté en Telefe. Pero es como que yo a veces no quiero seguir haciendo hincapié con esto porque es como que la parte de Corona ya está resuelta. Yo entiendo que quieren saber, ¿no? Porque por lo general, o sea, yo no salí a hablar. Yo estoy saliendo a hablar porque necesito que se termine de hacer justicia y la justicia sea completa por mi papá. Entiendo. Hasta que no estén estas 2 otras personas detenidas. Ese es el carnicero prófugo, ¿cierto? Sí. Estaría bueno que tengamos más fotos, pero no tenemos. Sí, que la verdad que no lo conocemos. O sea, es una persona que fue contratada, como le dije a él el día del juicio. Nunca como él no tenía los huevos papá suficientes para... No, mi papá no lo conocía a esa persona. Claro, por eso. Como no tuvo los huevos suficientes para bancarse perdón, no sé si se puede hablar así. Sí, se puede. Para bancarse un mano a mano al principio con mi papá, fue
evidentemente este tipo lo redujo o lo lastimó y él llegó. Yo digo lo que supongo, ¿no? Me parece que esto es así, es una apreciación mía. Ajá. Yo considero que el que terminó con la vida de mi papá fue Santiago Corona. Ajá. Pero Igual igualmente los esta dos- persona tiene que... Sí, Los los se dos merecen la tienen- misma pena exactamente. y Arce también. Entiendo. Después la justicia determinará si será un homicidio simple, si será una reclusión perpetua, lo que sea, eso lo verán mis abogados y los jueces y lo que sea. Entiendo. Yo lo que quiero pedir, por favor, es a la ministra, a Patricia Bullrich, por favor, sé que están haciendo, que lo están buscando, pero necesitamos que lo encuentren este hombre, porque es un peligro, nosotras tenemos miedo. Necesito que lo encuentren a Fernández Torres, no puede seguir prófugo, es un peligro Obvio. para la sociedad. Obvio. Colaboró en un homicidio, Protagonizó un homicidio. sí. ¿no? Entonces necesito que lo encuentren. Yo no sé ya de qué manera pedirlo. Es por eso que estoy acá. A mí no me hace gracia. O sea, para mí es muy Me doloroso imagino. esto. Sí, me imagino. Bueno, nada. Y como me di cuenta que, volviendo a lo que me decías antes, bajé, le pedí al portero las cámaras, me dijo que él no podía mostrarme las cámaras porque es todo un sistema con computadoras y demás. Me pasó el teléfono de esta persona, llamé a esta persona y tuvo la buena voluntad de venir a las 11 de la mañana un domingo. Sí. Te digo la verdad que tuvimos suerte y entre que yo me avivé, hice todo rápido, porque yo sabía que este tipo había sido y que había que actuar rápido. A mí no valieron la pena, como puse el otro día en las redes sociales mías, valió la pena las 30 horas que estuve sin dormir y todas las pruebas que fui juntando. ¿Tenías la percepción de que por ahí se escapaba o qué? Tenía miedo, sí. Sí, tenía miedo cuando empecé a sospechar porque estaban mis sobrinos, estaba mi hermana claro, también. estaban tus sobrinos. A mi hermana la claro, podría ahí haber está. matado, Y mis sí, sobrinos es verdad, también. es verdad. Eh, Entonces, lograste ver las imágenes. sí, Ese domingo mismo. bueno, aparece este señor de las cámaras, le digo, mirá, necesito urgente ver las imágenes porque mi papá hace más de 24 horas, casi 24 horas que está desaparecido. Bueno, Gisela, a las 11 voy para allá. Vino, miré las imágenes, pero vi entrar a mi papá, vi entrar a este tipo y ya después como que no pude reconocer nada. Me puse, cuando vi que subió mi papá y bajaron después unas sábanas con sangre, me puse a gritar, a llorar, fui corriendo, llamé a mi tía, mi hermana se puso a llorar. Llama a este tipo, la pasa a buscar, mi hermana no lo reconoció, yo no lo reconocí. Vuelvo a ver todo el video mi expareja y lo reconoce él. Viene y me dice, Giselle, corta el teléfono, yo estaba hablando con mi tía. Tenías razón, fue Santiago, me dice. Nada, y ahí llamo a mi hermana y le digo, ándate para la comisaría, lleva a los nenes, y se lo escucha a él cantando a la nena, volándole a la nena. Y bueno, y logramos entre las dos que él vaya, que ella lo lleve a la comisaría 11. Él tenía a mi sobrina, la de 3 años, a UPA. A mí me dejaron trabada en un patrullero. No sé cómo hice, lo destrabé, porque yo quería que sacarle a la nena a UPA Y claro. y la nena no iba con nadie. Entonces apenas entro, la nena dice tía y ahí se me tiró a los No, brazos, qué la agarré, momento, me la sí. llevé para afuera. Mi hermana estaba con el más chiquitito y ahí le dijeron, señor, parece. No, pero yo no hice nada, soy inocente, y lo detuvieron. Bueno, y después nada. Era hasta E en el enfrentarme y juicio. demás con el forense que decía que no tenía ninguna lesión y tenía una lesión en el brazo. Yo hasta ese momento no sabía que a mi papá lo habían descuartizado, que lo habían quemado. Me enteré por un paciente mucho tiempo después, porque te vuelvo a repetir, yo soy odontóloga. Creo que 3 meses después yo no miré la tele, Hasta nada. en el juicio él siguió diciendo que no tenía que ver y están las imágenes y están los elementos, ¿no? Hasta en el juicio él siguió diciendo eso, que no tuvo que ver. Sí, el otro día dijo que él no había tenido nada que ver con la muerte de su suegro, que nunca quiso que le pasara nada mal y que se declaraba inocente. Pero ¿y cómo? Si aparecen las imágenes. Bueno, porque no tiene de forma de defenderse. O sea, yo me acerqué a sus abogados y le dije, ustedes que son la defensa, pregúntenle a su defendido si no tuvo nada que ver en el asesinato de mi papá o en la muerte de su suegro, como él dice, qué hacía bajando el cuerpo de mi papá con sangre todo envuelto en sábanas. Obviamente que son impresentables, sus Obvio. letrados no supieron qué contestarme y se fueron. Pero bueno, volvamos lo más al importante eje. es que Santiago Corona está detenido. Correcto. Espero que la perpetua, que sea reclusión perpetua, que no salga nunca más realmente, que se cumpla la perpetua. Bueno, y vas La a verdad que yo tener no tengo toda- nada que quejarme de la justicia porque para mí, mi Sí. abogado es excelente y el equipo de él también. Pero no tengo que quejarme porque en 11 meses pudimos lograr la detención de este Y tipo. la condena. Sí, y necesito eso, por favor, que se encuentre el prófugo, que hagan algo para encontrar a Ramón Fernández Torres.
para que Ricardo Arce también sea detenido. Hay pruebas que está involucrado Ricardo Arce en llamados, en horarios del descarte del cuerpo de mi papá, en horarios en que estaban quemando el cuerpo de mi papá. Santiago Corona se comunicó continuamente. Hay comunicaciones entre los tres. ¿Cómo sabemos esto? Producto del juicio de ahora, de Corona. Entiendo. Y además ya había algunos registros, pero no estaba confirmado. Giselle, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme lugar para esto. Difícil, Es muy difícil para nosotras y estamos muy dolidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Torre, la verdad, un caso muy, pero muy espeluznante. ¿Le suena como habitual, por decirlo de alguna manera, que alguien contrate a otra persona para matar? Yo creo que el homicidio por encargo en nuestro medio no es una cosa para nada extraordinaria. ¿No es para nada extraordinaria? No. Uno de los casos más antiguos de nuestra historia criminológica, que es famosa porque los autores materiales del hecho terminaron condenados a muerte, fue la última ejecución de pena de muerte que se llevó a cabo en Argentina, que fue en el año 1916, el caso de la muerte de Frank Carlos Livingston, fue exactamente igual al relato de este caso. Porque existió en el medio la mujer de Livingston, que es la que contrata a unos sicarios, que eran unos pescadores, se llamaban Póstramo Viterales. Ahora, esto tiene... También utiliza un nexo, que es su ama de llaves. Lo mismo que aquí, utiliza su mecánico, que es el nexo, que de alguna manera lo va a llevar con el sicario, que es el que tiene de alguna manera la capacidad, no solamente la voluntad de cometer el crimen, sino la capacidad de hacerlo. Pero ¿verdad? fíjese que esto no tiene cero profesionalismo. Es decir, dejaron manchas, dejaron todo. Sí, es un hecho extremadamente burdo, pero lo que se percibió en aquel momento, en los inicios de la investigación, es que la víctima ya estaba conociendo información del delito de defraudación, que es el delito que se le enrostra de alguna manera a Corona. Exactamente, de que ya había elementos que acreditaban la defraudación, así que le urgía de alguna manera, para procurar su impunidad, encontrar un asesino cualquiera. Callar a la víctima, indudablemente.